Hola, ¿qué tal, colegas y estudiantes? En esta sesión vamos a analizar algunas mejoras que podemos hacer al método de descenso por gradiente. Esto porque resulta que el método de descenso por gradiente es muy bueno, pero suele quedarse ahí en algunos mínimos locales. Entonces veremos algunas mejoras que le podemos hacer. Dentro de estas mejoras analizaremos el descenso por gradiente estocástico, el momento y el decaimiento de la tasa de aprendizaje. Así que sin más introducción, vamos a nuestra lección. Bueno, antes de continuar, lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de cómo funciona el método de descenso por gradiente en el entrenamiento de una red neuronal. Esto para que pues vayamos comprendiendo los conceptos que vamos a ir viendo adelante, ¿no? Bueno, entonces el esquema general de entrenamiento parte de que tenemos un conjunto de datos, ¿okay? Llamémosle dataset, y este dataset recordemos que tiene tanto nuestros ejemplos como las predicciones que queremos obtener, X y Y. ¿Okay? Vamos a suponer que en este ejemplo pues vamos a poner el problema de clasificación de perros y gatos, ¿no? Tenemos nuestro conjunto de datos que contiene las imágenes de perros y gatos y también contiene la clase que le corresponde a cada uno de esos ejemplos. Eso va a pasar a la red neuronal en el proceso que vamos a denominar forward pass o predicción. Esto es básicamente a la red neuronal pasarle cuáles son los ejemplos. Para hacer este pase frontal, lo que nosotros requerimos también pues es los parámetros que va a tener la red, o sea, cuáles son los pesos que tiene configurados la red, o aquí les estoy colocando W. Una vez que pasan los pesos a través de la red, lo que vamos a obtener es la predicción, ¿ok? Y pues la predicción básicamente la podemos ver aquí como Y circunfleja. Las clases que la red está prediciendo, ¿ok? Con esas clases, pues vamos a hacer un proceso de evaluación. Vamos a determinar, pues, qué tan bien están siendo esas predicciones a partir de una métrica que nosotros especifiquemos que se denomina error o pérdida. ¿Qué requiere la pérdida o el loss? Básicamente, pues, cuáles han sido nuestras predicciones y qué tan bien lo estamos haciendo con respecto de lo que esperamos, ¿verdad? Entonces requerimos también traer desde nuestro conjunto de datos cuáles son las Y's que nosotros esperamos, ¿verdad? Con eso, ya una vez que tenemos nuestras predicciones, podemos decidir, ya es bueno, no es bueno, con eso nos quedamos, en fin, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, lo que vamos a decir, bueno, tenemos un error que deseamos mejorar, ¿no? O que deseamos disminuir ese error. Así que a partir de esta pérdida, lo que vamos a hacer es calcular los gradientes y hacer backpropagation o retropropagación. Entonces aquí le voy a poner como back, que sería básicamente el estar calculando cuál es el gradiente de nuestra función de pérdida y ajustar todos los pesos. Eso nos va a generar un conjunto de nuevos pesos, ¿ok? Nos va a decir, bueno, estos son los nuevos parámetros que debes usar. Llamémosle aquí W en T más 1, ¿verdad? Como el siguiente W. Entonces eso lo reemplazamos y ahora nuestra red ya tiene nuevos pesos y podemos repetir el proceso, agarrar ejemplos, forward pass, ver las predicciones, calcular cuál es la pérdida y otra vez, si eso ya todavía no llega a lo que nosotros esperamos, pues entonces vamos a estar haciendo el backpropagation para ajustar los pesos. Bueno, ya dijimos eso, ¿verdad? Ya tenemos claro cuál es el proceso de entrenamiento y que habíamos visto. Entonces todo este proceso que ya vimos aquí se suele escribir como el actualizar los pesos, es decir, agarrar el W en T es igual al W en T menos 1, ¿ok? Y lo vamos a actualizar restándole la tasa de aprendizaje por el gradiente de nuestra función de pérdida. ¿Ok? Y recordando que nuestra función de pérdida pues va a depender de cuáles son los pesos que nosotros estemos colocando y eso nos va a dar unas predicciones, ¿ok? Que
los vamos a comparar pues con los ejemplos y con las clases que nosotros esperamos obtener, ¿no? Entonces estos tres parámetros pertenecen aquí a la función de pérdida L y sacamos el gradiente con respecto de los pesos que nosotros hayamos colocado. Esto es, digamos, en general y cómo se resume en una ecuación pues todo el método de descenso por gradiente. En otras lecciones ya hemos hecho la especificación todavía más de esto, ¿no? Para poder implementarlo, ¿ok? Pero bueno, ahorita lo vamos a dejar aquí bastante general. Y hasta aquí es donde llegamos en un video previo, ¿ok? En donde llegamos a esto, lo codificamos para una función esférica, ¿ok? Y probamos algunas tasas de aprendizaje para ver cuál era el comportamiento del método, ¿no? El chiste que el método es capaz de llegar a el mínimo si nosotros pues colocamos ahí pues digamos una tasa de aprendizaje adecuada. Ahora vamos a hacerle una pequeña mejora a este método y esto se denomina descenso por gradiente estocástico o SGD, Stochastic Gradient Descent. Vamos a pensar un poquito en cuál es la motivación de este método por descenso por gradiente estocástico, ¿ok? Ya desde antemano sabemos que estocástico se refiere a algo aleatorio que vamos a meter ahí, pero vamos a ver por qué. De toda esta ecuación que nosotros hemos escrito arriba, quien va a dirigir, digamos, hacia dónde tenemos que ajustar los pesos es esta parte. Y analicemos un poquito ahora esta función L o de pérdida. Voy a hacer una gráfica muy simple, ok, en dos dimensiones, no, en una sola dimensión de esta función L, ok, y pues que nos va a estar dando cuál es el error, ok, y la voy a colocar como L con respecto de nuestros pesos, ¿no? O sea, si modificamos el parámetro de nuestra red, pues vamos a obtener un determinado error, ¿ok? Pero hay una cosa que debemos tomar en cuenta aquí, y es que dentro de esto estamos especificando el conjunto de datos. Estas dos cosas forman nuestro conjunto de datos. Entonces, esta gráfica que yo voy a dibujar aquí, pues va a ser para un conjunto de datos, llamémosle D total o el conjunto de datos completo. Entonces, pues en dependencia de la configuración de este W, pues vamos a tener una forma, ¿ok? De esta función. Así que, pues el problema de optimización se convierte en tratar de encontrar este mínimo aquí, ¿verdad? Eso sería lo que queremos hacer, tratar de llegar ahí, usar el método de descenso por gradiente, y llegamos ahí si tenemos suerte. Pero podríamos quedarnos atorados en algún ladito, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de la derecha podríamos quedarnos atorados aquí, ¿sale? Y no queremos quedarnos atorados ahí. Bueno, también otra cosa que puede pasar y que debemos tomar en cuenta es que esta función que tenemos en este momento es solo una aproximación del verdadero problema o de la función verdadera o completa. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Bueno, esto está para este conjunto de datos de T. Regresemos un poquito aquí a la figura y vamos a hacer más grande nuestros perros y gatos, ¿ok? Para que los visualicemos. Y nuestro conjunto de datos tiene estos ejemplos de estos perros que tenemos aquí, del chihuahua, de los demás, de estos gatitos. Pero en realidad no tenemos por completo el conjunto de todos los posibles perros y gatos. ¿Por qué no tenemos eso? Pues porque ese conjunto va a ser infinito, ¿vale? No podemos tener todos los ejemplos, así que tenemos muestras de esos ejemplos. Entonces, para ese conjunto de datos en particular, vamos a tener esa función, ¿sale? Pero si tuviéramos otro conjunto de datos, vamos a suponer que en lugar de estas fotografías, pues tenemos también fotografías de un husky, otras fotografías de un rottweiler, no sé, ¿no?
fotografías de otros perros en otras posiciones, bajo otra iluminación. Y eso va a ser otro conjunto de datos. Entonces supongamos un conjunto de datos, llamémosle D2. Ese conjunto de datos también va a mostrar una pérdida sobre los parámetros de la red. Es decir, con unos determinados parámetros vamos a tener una cierta pérdida. Entonces es probable que esa función sea un poquito diferente. ¿Ok? Para ese otro conjunto de datos. Y si cambiamos el conjunto de datos y ahora lo tenemos para el conjunto de datos de 3, pues tendríamos una gráfica como esta, ¿no? Voy a suponerme aquí, ¿no? Ok, vamos a dejarle ahí. Entonces, si nosotros estamos trabajando en el descenso por gradiente, y el descenso por gradiente tal vez inicia de este lado y se va moviendo hacia acá, puede que en algún momento se quede estancado para una función. Es decir, para un conjunto de ejemplos. ¿Ok? Pero para otro conjunto de ejemplos, puede que no necesariamente se tenga que detener en un mínimo local. Entonces, para otro conjunto de datos, pues puede seguir así. ¿Ok? Entonces, lo que nos interesaría es este comportamiento más bien como promedio sobre distintos conjuntos de datos, porque nos va a permitir salir de varios atolladeros cambiando el conjunto de datos sobre el cual estamos trabajando. ¿Vale? Y eso es básicamente el descenso por gradiente estocástico. ¿Va? A trabajar sobre distintos conjuntos de datos y hacer el ajuste utilizando un pequeño conjunto de datos. A estos conjuntos de datos pequeños se les llaman mini lotes o mini batches en inglés. Entonces diremos que este mini lote pues es un conjunto, llamémosle D I o DR de random, que vamos a contener pues unas X y unas Y, tal que XY pues pertenece al conjunto de datos total, lo que decíamos que tiene todos los ejemplos, ¿no? Los vamos a agarrar ahí de forma aleatoria. Y también diremos que este conjunto de datos aleatorio pues es menor que el conjunto de datos total. Por ejemplo, ya aquí en nuestras imágenes podemos decir, bueno, pues entonces para mi mini lote simplemente voy a agarrar estos dos ejemplos y estos dos ejemplos. Eso va a ser un pequeño conjunto de datos y al momento de entrenamiento hago todo este proceso, pero digamos aquí simplemente selecciono el conjunto de datos pequeño, el random, ok, va a ser el forward pass y aquí también solo van las codificaciones del random y se hace el backpropagation, regresamos y así actualizamos esto, ok, una iteración o una época. En la siguiente cambiamos el conjunto de datos y agarramos pues otros ejemplos y estos los metemos y bajamos un poquito y así vamos a estar, ¿ok? Eso es básicamente el método de descenso por gradiente estocástico. Y obviamente lo que esperamos es llegar a la parte más baja utilizando estas distintas funciones que provienen de distintos conjuntos de datos. Y obviamente alguien va a preguntar, y como suele pasar, pues ¿cuál es el tamaño del conjunto de datos aleatorio que debemos agarrar? Bueno, no hay una respuesta específica para eso. Lo que sí es que en uno de los casos extremos podemos agarrar este conjunto de datos con un solo ejemplo. Agarrar un solo ejemplo y hacer backpropagation, actualizar con un solo ejemplo. En el siguiente agarramos otro ejemplo, backpropagation y así. Entonces se está ajustando para cada uno de los ejemplos que nosotros estemos dando. Pero puede entrenarse en la red, sin embargo se vuelve más costoso el proceso. ¿Ok? Porque vamos a estar haciéndolo para uno solo, calcular todo, actualizar todo. Se vuelve un poco complicado. En el otro extremo está, agarremos todo el conjunto de datos, pero entonces tendríamos el descenso por gradiente normal, ¿no? Y ya vimos que se puede eso estancar. Así que
No hay una respuesta específica, dependerá de cuál es el problema y dependerá de cuál es la arquitectura que estemos utilizando y también dependerá de las capacidades computacionales que tenemos para almacenar los ejemplos. Siempre lo adecuado es hacer un diseño de experimento y probar varios tamaños de lote para ver cuál es el que mejor se ajusta. Una consecuencia que va a tener el utilizar este método de descenso por gradiente estocástico es el siguiente. Supongamos que la función promedio y la función real, si tuviéramos todos los ejemplos infinitos, pues fuera algo como esto, ¿no? El descenso por gradiente estocástico, como de repente va a ir probando diferentes combinaciones, pues si comenzara de este lado, pues de repente se va a mover hacia acá, ¿ok? Y de repente a lo mejor se mueve hacia acá, y luego se mueve hacia acá, y luego para acá, y luego así. Tiene como estos picos que de repente va para un lado, de repente va para el otro, porque estamos cambiando los conjuntos de datos. Y pues eso va a tener un comportamiento ahí medio errático. Y pues lo que vamos a ver a continuación es una mejora para que el desempeño pueda ser más suave y también evitemos ciertos mínimos locales. Y a eso le vamos a denominar momento. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video.